estás tú, mi rey? ¿Cómo están todo, ustedes? papacho? Buenos días. Muy buenos días. 8 de septiembre del 2025. Matutina del lunes, check. Volvió la matutina. Volvió la matutina. Miren quién llegó. Soy Soy yo. yo, dijo la matutina. Sí, ¿Cómo están sí. ustedes? ¿Cómo me les ha ido? ¿Están molestos con nosotros? No, no creo. No creo que estén molestos con nosotros. No pasa nada. Era un jueguito. Ustedes no entienden que esto se llama una vez a la semana. Ya fueron a nuestro canal de YouTube. Creo que muchas personas se han dado cuenta que hay algo por ahí. Sí. Me parece que fueron baiteados. ¿Cómo estás tú, papi? ¿Todo bien? Excelente, hermano. ¿Activo? Dándome con un buen cafecito para levantar un poquito. Ha costado un poquito la mañana, el día está bastante gris. La verdad que sí. Cuesta, pero adelante. Adelante. Emocionado por otra vez estar acá en el sillón, hablando contigo. En otra matutina más, en otro capítulo más de una vez a la semana. Eso me despierta bastante. Escuchando un buen jazz de fondo. Un morning jazz. Jazz. Mr. C. Qué bueno lo videos de este tipo. Sí. ¿Tú cómo estás, mi rey? Coño, bien. ¿Cómo anduvo esa semana? Bien, excelente. Excelente. La verdad, excelente. ¿En qué anduviste? En trabajo, dedicándole tiempo a la familia, disfrutando de los momentos pequeñitos, pero valiosos. Bien. Bien, Por qué suerte, bueno. bien. Ha sido una semana bastante atípica, Sí. por lo menos en mi caso, ¿no? Como que han habido varias situaciones, por lo menos en la ciudad están pasando un par de cositas. En nuestras vidas, digamos que de alguna u otra manera también están sucediendo cosas, aunque no nos damos cuenta. Pero sí, ha sido una semana bastante movida. Creo que ha sido un año bastante movido. Sí. Aunque hemos creído que ha pasado muy rápido, creo que se ha debido también a eso. A que hemos estado como muy... Le quedan casi 3 meses y medio. Bueno, Nada. Se fue así. 2025 voló. Se fue así de rápido, bro. Sí, sí. Se fue así de rápido, pero bueno, ese es el tiempo. El tiempo que no perdona, ¿no? Y El eso tiempo lo más valioso de que algo. si te descuida, bueno, te pasa por encima. Hoy me encantaría que hablemos de algo que estuve reflexionando muchísimo en la semana, bro. Suéltala. Estaba buscando por dónde engancharla, pero la voy a hacer así. ¿Vas directo? Voy directo. Al punto. Voy directo. ver. Algo que estuve pensando demasiado en la semana que me estuvo haciendo bastante ruido por ciertas cosas que pues fui viviendo, y yo utilizo las cosas que voy viviendo como que las engancho y digo, ok, me encantaría hablar de esto. Como señales de la vida, ¿entiendes? Como Dios diciéndome o ese subconsciente diciéndome, hey, esto estaría bueno conversar. Estuve pensando muchísimo en la fe. Realmente el tema es otro más específico, Uy, uy, uy. pero me encantaría que englobemos el tema de la fe en general. ¿Qué opinas acerca de la fe, bro? ¿Qué opino de la fe? La fe es algo socialmente complicado, tocar el tema de la fe, porque hay mucho, es un concepto que abarca muchísimas cosas y que abarca mucho... Para mí la fe es creer, es esa... La vida nos obliga a tener algo en que creer, es lo que nos impulsa. Ok, pero ¿eso es un concepto tuyo o Es mío, es mío. es un concepto tuyo? ¿Y siempre fue así? No siempre fue así. ¿Cómo era tu concepto de fe anteriormente? O sea, digamos, tipo de niño. El concepto de fe de niño tenía todo que ver con lo religioso. No tenía nada que ver con lo que... con querer algo, con desearlo. Con tener fe en algo. Claro, tú tenías fe de que el 25 de diciembre te ibas a levantar y ibas a encontrar tu carrito Sí. con control remoto Sí, sí. súper increíble. ahí, Sí, sí. Yo tenía... La fe era completamente religiosa. Tal cual. Asociada totalmente a la realidad. Claro, después creces y te das cuenta que hay muchas más cosas en que creer. Que no es solamente eso. Eso me impacta un poquito. El hecho de cómo va cambiando nuestro concepto de fe a medida que vamos creciendo. Porque es que cuando niños nos vamos directamente a a la religión, que es lo que vemos en nuestros abuelos, en nuestros padres, que literalmente en la sociedad, digamos, por lo menos en nuestros tiempos fue así. O sea, que la fe es prácticamente religión. Sí. Religión. Es literalmente eso. Después vas creciendo y te vas dando cuenta que indirectamente, por ejemplo, cuando estás en el colegio, cuando estás en el secundario, ya comienzas a tener fe en otras cosas. Ya tú dices, coño, ojalá. O tengo fe en que, por ejemplo, la profesora, no sé, va a llegar tarde hoy y ese examen no se va a dar, ¿me entiendes? O tengo fe... Esa es una fe ciega, ¿viste? Porque casi nunca pasaba. Exacto, pero bueno, era una fe que tú tienes en ese momento por la situación que vives. Luego te haces semiadulto, te comienzas a independizar
Y ahí comienzan a cambiar un poquito las cosas. Y ahí comienzas a tener fe en que el sueldo te va a alcanzar hasta fin de mes, ¿me entiendes? En que el día 30 no vas a estar comiendo pan duro, literal. O en que el día 30 no vas a estar estirando y diciendo, uy, todavía me faltan 10 ¿Y tú días. crees que eso es no conocer la fe o perder la fe? Yo creo que la fe pasa por muchos estados. La fe es creer en general, como tú recién lo acabas de decir. La fe es creer en cualquier cosa. Puedes creer en ti, puedes creer en cualquier cosa que hay a tu alrededor, lo que te rodea como tal. Obviamente hay parte de la fe que hoy en día en la sociedad o durante muchísimo tiempo se ha venido experimentando, que ha venido siendo esa fe ingenua, esa fe mansa que te mantiene en tu casa, que es la misma fe religiosa que en la mayoría de los casos sucede que te quedas en casa esperando que las cosas sucedan, simplemente por creer que tener fe es suficiente, que realmente no es así. Es creer, pero tú tienes que dar algo para que eso suceda también. O sea, la fe va mucho más allá de... Porque, por ejemplo, yo puedo tener fe en que a ti te vaya bien, pero ¿cómo puedo sería yo de eso que suceda? Capaz si te doy una mano, capaz que si te oriento un poquito desde mi posición, yo puedo hacer que esa fe sea muchísimo más fuerte, ¿me entiendes? O que esté por lo menos impulsada. Si yo creo en mí de la misma manera. ¿Sentiste alguna vez que la vida te mandó señales y por cuestiones de fe no las viste? De no tener fe o tener la fe equivocada puesta en otra cosa. Eso pasa muy seguido. Sí, me ocurrió hace un tiempo, pero bueno, era porque claramente por cuestiones, no sé, de moral en ese momento, de creencias limitantes realmente no me lo permití. No fue más de fe, sino fue por temas de creencias limitantes, que también iba un poco englobada con el tema de la fe. Viste que la fe lo lleva un poco a lo religioso. Entonces, por cuestiones morales religiosas, como que te limitas a hacer ciertas cosas. Pero bueno, va ahí atado, digamos, va de la mano. Bien. ¿A ti te sucedió alguna vez? Sí, me pasó una vez, de hecho, me pasó que dejé de tener fe en mí mismo, dejé de creer en mí, por cuestiones esos momentos de la vida donde realmente piensas que no eres capaz, de que te planteas y dices, mierda, ¿cómo consigo esto? Y yo creo que la fe es dar siempre el primer paso, es subir un escalón sin saber cuántos escalones tiene la escalera. La fe está puesta ahí, yo voy para allá con fe en que va a suceder. Y como dices tú, no es nada más creerlo. Es hacerlo y hacer todos los días algo por eso en lo que tienes fe. Pero estoy contigo en eso de que dice que es el primer paso. Sí. Porque Es empezar. literal, a medida que tú vas creyendo en eso, lo vas creando de alguna u otra manera. Sí. Ya hemos hablado acerca de esto, de hacer las cosas. De hecho, el libro que me generó un clic es Si lo crees, lo creas. Claro. Se llama de Brian esa Tracy. manera. De Brian Tracy, sí. Ahí fue que dije, ¡puc! Ah, claro, si es que esto lo tengo que hacer yo. No es que va a caer de allá arriba porque le tengo fe. Tal cual. Es Y que lo eso, tengo que hacer. y eso pasa muchísimo, ¿viste? Claro. Pasa demasiado. En la mayoría no por generalizar, pero en la mayoría de los casos en las localidades más, ¿cómo se diría? Más vulnerables o más humildes, ustedes me entienden. Pasan estas cosas, que la mayoría de las personas ya dejan de creer tanto en sí mismos que realmente comienzan a buscar algo afuera, a tener fe afuera, a decir, sálvame. O sea, esa fe yo tengo fe de que va a venir algún milagro de repente y me va a sacar de esto. Sí. Y eso te mantiene ahí durante muchísimo tiempo. Y es la causa también del por qué hay tanta pobreza en el mundo. Increíblemente. Es que pasa que también es difícil hacerle entender a alguien que puede creer en sí mismo, ¿me entiendes? Que quizás a una persona que está viviendo tantas cosas a diario es como decir, claro, ¿cómo, si estoy atado? ¿Me entiendes? Si yo no tengo salida, si esto es lo que me tocó vivir, ¿cómo quieres que crea en algo? ¿Cómo quieres que... Si simplemente esto es lo que me tocó, ¿me entiendes? Sí. Lo peor es que uno no se da cuenta cuando eso pasa, cuando pierde la fe en uno mismo. Uno está ahí, creyendo en algo, y la fe la tiene que poner aquí, adentro, en lo que hay, en quién uno es, en cómo es. Vives en Y automático. sí, vives en automático con etiquetas. Uno es lo que le dijeron que era. Te encasillas, tu mente te encasilla en lo que viste, en lo que creciste, y te hace ser alguien que no eres. Claro. Ahora, a ver, porque tampoco es que la fe religiosa está mal. Es un gran recurso porque hay ciertas cosas que no tienen explicación. Sí. Eso sí es cierto. Eso es verdad. Eso no lo podemos ocultar. Ciertas cosas que no tienen respuesta. O que tienen respuesta, pero de algo externo que no está tangible ante lo que nosotros Ojo, miramos todos los días. mi fe también está puesta ahí. O sea, Sí, también obvio. tengo fe en lo religioso. No digo que... Es que hay un gran porcentaje de eso. Hay un No gran existe la fe porcentaje. sin esa parte religiosa, sin ese porcentaje religioso. Lo que sí creo es que para tener la fe no es necesario
acudir a la iglesia. La fe es uno puede tener su conversación con Dios y estar en tu casa. Igual no hay una manera de hacerlo, cada quien lo hace como Exactamente. quiere. Pues hay personas que Eh, descubren que en la iglesia se sienten bien y que Exactamente. pueden conversar en ese espacio porque es su espacio seguro. En algunos otros casos, por ejemplo, en mi caso tampoco. A mí no me parece la iglesia un lugar cómodo, un lugar ameno para tener una conversación con Dios o poderme sentir... no me parece un lugar ameno, realmente. Mi lugar ameno para conversar con mi Dios es en cualquier lado. Puede ser en un colectivo, puede ser en un Sí. tren, puede ser caminando, puede ser recién despertándome, puede ser desayunando, puede ser en cualquier momento. Las pocas veces que he ido a una iglesia no me he sentido, de hecho no he tenido ninguna conversación. Ha sido complicado. Pero creo que tiene una cierta respuesta y de eso me encantaría hablar con un personaje por ahí que ya me enteré que nos está viendo, la señora Vilma González, y la voy a invitar a que dentro de poco venga Saludos, señora acá Vilma. y que se siente con nosotros a hablar sobre esa integridad del ser humano, en Uf, la que involucra lo que es el estado de acá, el estado de acá y el estado de... mental, emocional y espiritual. Qué Esa buen tema, integridad hermano. es muy importante y eso lo La aprendí integridad de espiritual ese es... personaje. Sí. Tiene muchísimas cosas buenas para aportar, así que dentro de poco esperemos que se pueda sentar acá y hablar sobre esto, sobre lo que significa la fe, sobre lo que significa la integridad del ser humano y qué tan importante es tener a Dios de nuestro lado. Ven, mami, ven, siéntate. Mira, mira quién llegó. Llegó el Brody. Llegó el Brody, justo, mira. Hablando de la fe. Y mira quién llegó. Tenían fe que viniera. Teníamos fe de que llegara. Mano, yo acabo de sentarme acá y me vas a Primero tirotear que con esos todo, temas. Pregúntale primero que cómo está. todo, Nadie ¿cómo sabe ni siquiera estás? cómo se llama, Ni bro. siquiera cómo me llamo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Hola, mucho Estado civil gusto. y si estás dispuesto a... Mi nombre es Jacinto y estoy acá con mi compañero José, con mi compañero Miguel y le venimos a hablar de la fe. La fe es... Creo que la fe es un tema bastante complicado, bastante amplio. ¿Para dónde hablo? ¿Para allá o para acá? Donde quieras, ¿no? Es bastante complicado, porque es como yo estaba escuchando a Oso que decía como que habían ciertos sectores donde, bueno, somos un poco más humildes y tal, y lo dejan toda la fe, pero no hacen lo que tú estabas hablando, de que no accionan. No es como que Dios va a venir y te va a poner todo ahí, tipo, toma mi loco, ahí te dejé una garrafa de agua potable para que te lo tomes, ¿entiendes? Como que la fe es como una herramienta, por así decirlo, un instrumento. Todo lo que tú hagas lo vas a hacer con fe de que salga bien. Yo voy a comenzar un trabajo, yo le voy a poner toda la fe en donde yo voy a quedar fijo, voy a pasar el periodo de prueba, donde voy a ir escalando, donde me va a ir bien, donde voy a ganar buenas comisiones, donde todo me va a salir bien, donde no voy a tener trabas. O sea, yo voy a poner mi fe y toda mi energía positiva, toda mi vibra y toda mi aura y lo que sea para que eso se dé de la mejor manera, ¿me entiendes? ¿Crees que hay algo que poner de tu parte más que tener fe? Todo. La fe es lo último que pones, bro. ¿O lo primero? Difiero. No, yo para mí todo es de ti, todo el esfuerzo, las ganas, el buscar las cosas y todo lo después lo demás es, bueno, ahora voy a poner todo en mi fe, que con todo esto que yo hice, todo esto que yo moví, esto que yo le puse empeño, con fe va a darme un buen resultado. ¿Por qué difiere, José? Papi, para mí la fe es ese empujoncito que te da el embrague suelto. Literal. Es lo que te hace que te muevas un poquito y ya después, bueno, va a ti. Pues si tú no crees en lo que quieres hacer, no vas impulsado a generar nada. El primero es ese impulsito de ahí. Que yo creo que esto va a suceder. Y porque creo que esto va a suceder, yo voy a accionar sobre esto. Y después que yo acciono sobre eso, sigo creyendo sobre eso y claramente lo voy impulsando cada vez más. Pone primera, pone segunda, pone tercera. Pero si tú sin ese primer impulso que te da la fe, que es como ese, los que manejan saben a lo que me refiero, el empujoncito que te da el embrague suelto ahí. Eso es la fe, literal, para mí. El tema es no quedarte ahí. Depende de la persona también. El tema es no creer que ese empujoncito que es la fe es todas las marchas, Claro. que es lo que en la mayoría de los casos pasa. Bueno, y partiendo de la base, por lo menos nosotros hablamos de la fe, hay gente que hace las vainas y las hace por instinto, las hace sin ni una pizca de fe ni nada. Pero en mi caso, tiene que pasar una serie de eventos antes para que ya después la fe esté como, bueno, mira, ya con esto que yo hice, bueno, vamos a tener fe de que esto va a seguir o de que le va a ir bien. Eso son más dudas que fe. Eso cuando tu mente o tu ser está en duda realmente. Por ejemplo, a mí me ha pasado también.
Cuando yo estoy más en duda que creyendo, espero que algo suceda para poder creer en eso. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Espero que algo suceda. Ah, no, mira, sí. Esto pasó. Ok, hay algo ahí. O sea, puedo creer en esto, ¿me entiendes? Para mí es al revés. O sea, para mí ahora, en el José de la hora, es al revés. Primero creo, hago, y después eso sucede, bueno, sigo por ahí para adelante. Porque cuando no lo estás esperando es difícil de percibirlo. No, pero yo no dije que yo la estaba esperando, yo lo que dije es que, o sea, no es como que primero pongo la fe y que, ay, bueno, con fe voy a iniciar un proyecto. No, primero inicio el proyecto y después con fe que se mantenga y que vaya para arriba. Así lo ordeno yo. Tiene que haber Yo creo fe. que la fe es cuestión de todos los días, hermano. La fe es cuestión de levantarte un lunes y esperar que el día no sea una cagada. Por eso no esperar que pase, sino hacer que pase. Tengo fe en que va a pasar, sí, pero todos los días hago algo para que pase. Así sea dedicar una hora del pensamiento, de la mente, a que eso suceda realmente. Porque de alguna manera tiene que pasar. No va a caer del cielo. O sea, de alguna manera tiene que salir. No siempre igual, ¿eh? Porque para mí la vida es generalmente eso. O sea, no existe una fórmula tampoco como decir, ok, Sí. yo creo y porque creo estas cosas se van a dar. No, no es así. Pero de eso se trata la fe realmente. Es decir, ok, yo prefiero creer en esto porque lo quiero, porque lo deseo, porque me encantaría que suceda y hago y voy en camino a eso. Ahora, de ahí a que suceda, es otra cosa aparte, porque pueden pasar un montón de cosas. Puede ser que también eso no sea para ti. Puede ser. Y que realmente tú estés y en tu estado mental actual estés pensando en que realmente eso es lo que quieres y eso es lo que es para ti y eso es lo que te encantaría hacer toda la vida y realmente no es así. Cómo identificas tú que no es para ti si tu nivel de fe es muy alto y tú sigues creyendo con mucha fe de que eso se te va a dar? Yo creo que ahí hay que ver si eres feliz o no donde estás. Claro, pero estamos hablando de una persona que tiene un nivel de fe muy alto y no ve las señales. Es peligroso la fe también a veces. Ni tanto, porque es que eso es la vida, bro. Hay personas que mueren creyendo en algo y mueren y nunca les sucedió nada, pero estuvieron siempre en el proceso de decir, yo estoy feliz porque simplemente lo estoy intentando, ¿me entiendes? La fe no es simplemente el que suceda. La fe es, esta es mi manera de vivir. Yo creo en esto y lo hago. Si sucede, chilling. Si no sucede, también. A mí Por me eso, encantaría hacer una película. por eso Y te a mí me hace encantaría feliz. vivir creyendo que eso va a suceder. Y voy a accionar para que esas cosas sucedan. Ahora, de aquí a que yo muera antes de que eso suceda, yo no lo sé. ¿Me entiendes? Eso no quiere decir que eso no sea para mí, sino que simplemente la persistencia y todo lo demás, bueno, eso, la vida como tal. Claro. Esas cuotas las pones tú. Claro, pero hablando de la fe en particular, hay gente que se enfrasca demasiado en la fe y no ve más allá. ¿Me entiendes? Prefieren seguir pasando un proceso que sería bastante difícil porque solamente tienen fe. ¿Sabes qué siento yo, bro? Que hay algo que estamos dejando pasar por alto, que es mucho más importante que ese exceso de fe. O ese exceso de fe, ese exceso ingenuo de fe, realmente, que es de esas personas que se quedan esperando que suceda. Que es lo que no tienen fe realmente. La falta de fe es muchísimo más grave que esa fe Exceso en de fe. algo, ¿me entiendes? Porque cuando tú dejas de creer, en general, estás en problemas realmente. Cuando tú dejas de creer en ti, cuando tú dejas de creer en lo que está a tu alrededor, papi, entras en una que es difícil de salir. Y ahí es donde cuando comienzas a no poder dormir bien, ahí es donde cuando la paz falta. ¿Por qué? Porque no hay algo que te dé más paz que creer en ti. Creer en ti te lleva al siguiente día a levantarte y hacer algo por ti. Cuando no estás creyendo, cuando no tienes fe, cuando no crees en nada, te levantas el otro día y no tienes nada que hacer. Es que la vida misma te obliga a tener fe, a tener realmente fe en algo, porque tú para avanzar tienes que dar pasos. Y para dar el paso no importa si no sabes lo que hay más allá, si no tienes certeza, porque dar el paso siempre trae eso, incertidumbre. Lo desconocido es incertidumbre y la fe es incertidumbre, es creer en algo que no sabes, porque no se ve, no es tangible. Tú no sabes que hay para allá más adelante, pero tienes que tener fe dando el paso. Bueno, yo voy para allá. Y atento, porque a veces por no tener fe en lo que pueda suceder o por no tener fe en uno mismo, uno deja pasar oportunidades que realmente le pueden cambiar la vida, que pueden cambiar el momento, que pueden cambiar. Y no es un trabajo de que, yo conseguí algo hoy y ya mañana se pasó todo. No, pero en algún momento se tiene que generar un switch. En algún momento tiene que pasar algo que haga que salgas de ese hueco. En general, ¿no? Como persona.
Y a veces estamos tan enfrascados en algo que vamos así por la vida y no nos damos cuenta que la vida siempre nos ha estado tirando cosas. Nos mandaron nos dieron paracaídas, nos mandaron el barco, mandaron el avión, mandaron gente a salvarnos y nosotros desperdiciamos toda esa mierda ciego. Ciego. Pero ahí en ese caso, por la historia que dijiste, es porque la gente estaba esperando a Dios. Tú puedes creer que es Dios, tener fe en que es Dios quien te está poniendo eso en la vida. Y está bien también, pero es la manera de verlo, es el foco. ¿En qué te enfocas? ¿En creer que Dios va a hacer que pase y no hacer nada, sino simplemente esperar? ¿O en realmente ver las oportunidades que Dios o la vida o el universo o Buda te está dando, weón? Es que los que no creen en Dios o que no creen en la fe religiosa creen en el sistema, creen en lo sistemático. Y de los dos lados tiene sentido. Pues si nosotros somos íntegros y funciona tal cual como la ciencia dice que funciona, pues también tiene sentido el tema de que si tú te mueves en dirección de algo, algo te va a llevar a eso, ¿me entiendes? Por un tema de lo que nosotros, de nuestra integridad como tal, de la estructura general del humano, o de la estructura general del universo como tal, o cómo funciona el universo. O sea, va más allá de la religión. ¿Sabes qué es lo mejor de todo lo que están relatando ahorita? Es que todos estaban creyendo. Exacto. Y es que todos tenían fe. Así como quizás tú que nos estás mirando desde ahí, también lo tienes. Esa es la verdadera importancia, tener fe, creer en ti, creer en lo que está a tu alrededor, creer en esa persona que está a tu lado. Yo lo que les quiero decir es que pase lo que pase, no dejen de creer en ustedes. Dejen de creer en lo que sea, pero menos en ustedes, en quién son y en lo que quieren ser. Aquí todo es posible. Esto fue un capítulo más de Una Vez a la Semana. Llévalo. Llégate. Quiero, va.